realmente lo que estamos haciendo es un ídolo. Es Y que no nos enseñaron. exactamente a lo que Dios te dijo, a lo que Dios... Y no es por ahí. Hoy vamos a ver un poquito más de eso. Ahorita vamos a ver, vas a ver, porque justamente ahorita incluso digamos que las 3 primeras estudios fueron la introducción de esta, que es la introducción, que son 13, 13 enseñanzas, pero que van a ser más estudios de entender esta parte, porque si no entendemos que es la palabra de Dios y que es a ella la que nos tenemos que abocar, nos vamos a extraviar en el camino. Y justamente evitar ese tipo de cosas, de decir, yo creo, yo entiendo, a mí me gusta, yo siento, todo eso. Edificar sobre la roca es a través de la palabra de Dios. Si nosotros llegamos a entender que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, inmediatamente, hermanos, eso nos debe llevar a la obediencia y a la sumisión de todo lo que la Escritura enseña. Oye, pero es dura. ¿Seguro? Porque duro es para los que no son hijos de Dios. Para ellos sí es duro, son duros los mandamientos. Pero si nosotros conocemos ese Dios bueno, que es justo, que es verdadero, pero que también ama, vamos a entender cómo la Biblia es dulce a nuestros labios. Esa fue la introducción. Vamos a la revelación de las Escrituras. Hebreos 1, por favor. ¿Vamos claros hasta aquí? Hebreos 1. Está ya casi al final, está antes de Santiago. Está Apocalipsis, Judas, cartas de Juan, cartas de Pedro, Santiago y está Hebreos. ¿Hebreos 1? ¿Qué versículo? Versículo 1. Hebreos 1, 1. ¿En qué libro estás? ¿Ya? No te preocupes, no pasa nada. Hebreos 1, 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a ver. Ya vimos lo que es revelar, quitar la cubierta, manifestarse. ¿Aquí qué nos está diciendo Dios? Bueno, la palabra nos enseña que esta es la esencia de la revelación. ¿Cómo es que Dios se ha revelado? Bueno, Dios ha hablado. Hablar viene del griego lambano, que es dar a conocer, pronunciar palabras, literalmente pronunciar palabras. Hay gente que dice, no, bueno, es que la Biblia son ideas. No, no son ideas. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. La Biblia son palabras y cada palabra es inspirada por Dios. ¿Ok? Dios se ha revelado. ¿A quién? A sí mismo. Y lo hizo desde hace mucho tiempo y también lo ha hecho en este tiempo. Hay 2 momentos en los que ha hablado, en 2 ocasiones. Podemos entender este versículo como que habló hace mucho tiempo, se refiere al Antiguo Testamento, a los padres judíos, a los profetas que les habló en muchas ocasiones. La Biblia se empezó a escribir 2600 años antes de Cristo. Cuando Moisés empezó a ver, a recapitular todo lo que había pasado guiado por el Espíritu Santo y entender, y Dios le fue revelando cómo fue la creación del mundo. Y todo siguió hablando hasta 400 años antes de Cristo. En esos 400 años es donde está el silencio de Dios. Ya después voy a abundar en eso, pero ahorita quiero hacerles entender esto, ¿no? Que hubo un tiempo primero que le habló al pueblo judío. En muchos tiempos, en aquellos tiempos. Y en estos últimos días, ¿a qué se refieren estos últimos días? Desde la llegada de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento se refiere al Nuevo Testamento, a la revelación que llegó con el Nuevo Testamento y que se cerró con el Apocalipsis. En ese momento se cierra el canon
No hay más revelación y tenemos una Biblia que es suficiente, que es completa, que no necesitamos más que la Biblia para esta vida. ¿De acuerdo? Muchas veces viene del griego polumeros, que se refiere a muchas porciones y variadamente en cuanto a tiempo. Es decir, en el aspecto de tiempo, muchas veces se refiere a que fue en varias ocasiones. ¿Ok? Por eso vemos que a los profetas les habló primero en Moisés, después a Josué, después en la historia de Reyes, en Crónicas, y a cada una de las etapas de la historia de los judíos les fue hablando en muchas veces. A eso se refiere, polumeros. Polutropos, en muchas formas, en muchas maneras. ¿A qué se refiere? Aquí, en una parte en la primera se refiere que le habló durante muchas veces. Es decir, en diversas ocasiones le fue hablando al pueblo. Y en muchas maneras. Bueno, ¿cómo es que en muchas maneras? Bueno, pues les habló en visiones, en profecías, parábolas, símbolos, teofanías, que son manifestaciones directas de Dios, visibles de Dios. A veces incluso a través de una voz audible. Incluso llegamos a ver que escribió con su propio dedo, que también es una metáfora, en la piedra, pero lo escribió directamente. Entonces, de muchas maneras se dio a conocer. Y al fin y al cabo, ¿qué es lo que vemos? Que en todo momento, en todas esas ocasiones y en todas esas maneras, Dios habló. Eso es la revelación. Dio el contenido mismo de la Biblia. ¿Qué no es la Biblia? La Biblia no es una compilación de sabiduría de hombres, de unos ancianos sabios. Eso no es la Biblia. No es una compilación de los mejores pensamientos religiosos. No. Tampoco es un conjunto de buenas meditaciones de gente piadosa. Ni son pensamientos de hombres. No es una compilación de que hubo unos hombres sabios iluminados y ellos hablaron y escribieron y ¡pum! Tenemos la Biblia. No. La Biblia es Dios hablando en concreto. Palabras concretas, conceptos concretos que vemos a lo largo de la Biblia. ¿Ok? No son los hombres los que son inspirados. Después del Antiguo Testamento hubo un silencio de 400 años. Y es ahí donde entendemos que habló en otros tiempos y ahora nos está hablando. El momento en el que se está escribiendo, de los últimos libros, se escribe para cerrar el canon y entender lo que es la revelación misma de Dios. Estos últimos días es la llegada de Cristo. Después de esos 400 años de silencio, en el que Dios dejó de hablarle y revelar al pueblo cosas, Dios volvió a hablar. ¿Cómo lo hizo? A través de su Hijo. Es la representación misma de Dios. Si nosotros vemos en Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesucristo es la manifestación misma de Dios en la tierra. Es Dios mismo caminando en la tierra. 100% Dios y 100% hombre. Sus enseñanzas, lo podemos ver, por ejemplo, a través de su Hijo. Dios está revelando, terminando de revelar lo que ya estaba enseñando, no derogando el Antiguo Testamento, sino enseñando la verdadera enseñanza que venía incluso en el propio Antiguo Testamento, dándose a conocer a sí mismo, revelando a su Hijo. En los Evangelios podemos ver que es la vida de su Hijo. Es su vida, es su ministerio, es su muerte, es lo que cumplió en la ley. Es las enseñanzas que nos fue dando. En los Hechos vemos la proclamación del mensaje de su Hijo, el Evangelio. En las epístolas, las cartas que escriben Juan, Pedro, Pablo, que escriben a las iglesias, es la revelación, la doctrina que ya había enseñado Cristo,
cómo viene esa enseñanza a aplicarse a la vida y a entenderla a cabalidad. ¿De acuerdo? Finalmente vemos el Apocalipsis, que es la consumación y el cierre total del canon. Si nosotros vemos la Biblia como un todo, vamos a ver excelentemente cómo está el Génesis como la puerta de entrada y el Apocalipsis como la puerta de cerrada. ¿Qué hay antes del Génesis? Lo que teológicamente se conoce como la eternidad pasada. ¿Qué hay después del Apocalipsis? La eternidad futura. Lo que viene después de que se acabe este mundo. Es el perfecto canon. Se abre y se cierra. Ahí está toda la revelación completa, todo el canon, cuando el Hijo regresará en su gloria y constituye su reino milenario y eventualmente se acaba el mundo. ¿De acuerdo? Así es como se abre, así es como es la revelación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento escribieron la palabra de Dios. Ellos mismos fueron instrumento de Dios para escribir la palabra. ¿Cómo lo podemos saber? Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 16:13 en ese mismo libro. 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Si nosotros nos fijamos, ¿qué está prometiendo Jesús? Que su Espíritu Santo va a ser el que va a venir a enseñar todas esas cosas, a recordar lo que Él había enseñado, a guiarnos a la verdad y a mostrarnos las cosas que habían por venir. El Nuevo Testamento se terminó con la dirección del Espíritu Santo, guiando a cada uno de las personas que usó Dios para escribir la palabra de Dios. Dio a los apóstoles y a otros escritores la promesa de lo que sería la inspiración divina. Es decir, cómo Dios iba a soplar, ahorita vamos a ver por qué, a soplar esa palabra que hoy vemos plasmada en nuestras Biblias. ¿De acuerdo? Finalmente podemos ver que todos ellos escribirían lo que es la palabra de Dios. El Antiguo Testamento es Dios hablando y revelándose. En el Nuevo Testamento es Dios hablando y revelando a su Hijo. En el Antiguo Testamento vemos la autorrevelación de Dios. Desde el Génesis hasta Malaquías, el personaje principal es Dios. ¿Quién es Él? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cómo es que Él reacciona ante cada situación humana? ¿Cómo es Él? ¿Qué hace? ¿Qué tolera? ¿Qué no tolera? ¿Cómo es su deseo de la santidad en su pueblo, en la gente en general? Y su desprecio por el pecado. Muchas veces, hace poquito una autora más o menos reconocida, criticaba a quienes nos oponemos al matrimonio igualitario, entre homosexual, porque decía y agarraba versículos al azar de la Biblia y decía, no, es que Dios permitió esto y Dios que hizo esto. Y dije, a ver, no, espérame, hay que entender lo que está diciendo, porque en el Antiguo Testamento hay ley moral, hay ley civil, hay ley ceremonial, y hay que entender en cada caso cuando está hablando y está describiendo un hecho y no necesariamente aprobándolo. Pero justamente si nosotros analizamos ese Antiguo Testamento, vamos a ver cómo es Dios, vamos a conocer realmente a Dios. Para mucha gente se le hace el Antiguo Testamento muy duro, muy áspero, pero realmente si uno empieza a entenderlo bien, vamos a ver cómo Dios realmente se está revelando como un padre amoroso que quiere llevar a su pueblo a la santidad, preparando el camino para su Hijo. No es la historia del hombre, no es la historia de Israel. Sí, eso está ahí.
Ahí está la historia del hombre, claro que ahí está la historia del hombre, desde el primer ser humano que estuvo en la tierra hasta nuestros días.